Me llamo Teresa Meyers y tengo 32 años. La casa tenía un aroma que nunca pude describir del todo. Era una mezcla de pintura fresca con la comida de mi madre, el olor del limpiador para muebles y algo cálido debajo de todo eso. Algo que solo existe en los lugares construidos con amor durante décadas. Mis padres no me entregaron un regalo envuelto con un moño. Me entregaron el resultado de 20 años de turnos dobles, vacaciones canceladas y sacrificios silenciosos que solo comprendí por completo cuando tuve la edad suficiente para mirar atrás y contarlos. Mi padre condujo el mismo automóvil oxidado durante 11 años para que los ahorros siguieran creciendo. Mi madre usó el mismo abrigo de invierno durante 7 temporadas. Y cuando cumplí 29 años, me sentaron a la mesa de la cocina, deslizaron un juego de llaves hacia mí y dijeron simplemente: "Ahora esto es tuyo". Lloré durante 20 minutos seguidos. Me mudé a esa casa con mi esposo, Brian, 8 meses antes de que comenzaran los problemas. Al principio, todo en nuestra vida allí parecía el comienzo de algo real. Los desayunos de los domingos, las decoraciones navideñas, el ritmo lento y cómodo de 2 personas construyendo un hogar juntas. Brian era atento, divertido, y yo realmente creía que estábamos de acuerdo en todo lo importante. Le conté toda la historia de la casa. Cada detalle de lo que mis padres habían sacrificado y lo que esa dirección significaba para nuestra familia. Él asentía y decía que entendía. Le creí. Ese fue mi primer error. El cambio comenzó poco a poco, como suelen hacerlo las cosas más dañinas. Brian empezó a mencionar a su madre, Vivian, con más frecuencia en nuestras conversaciones. Vivian necesitaba más espacio. Vivian se sentía incómoda en su departamento. Vivian siempre había querido tener una habitación propia cuando nos visitaba. Al principio escuché esos comentarios sin preocuparme porque asumí que eran observaciones pasajeras, de esas que desaparecen por sí solas. Pero no desaparecieron. Se fueron acumulando. Una noche de noviembre, Brian se sentó frente a mí en el comedor, en la misma mesa que mis padres habían comprado juntos en una venta de antigüedades hacía 30 años. Y me dijo que había estado pensando seriamente en convertir la habitación de invitados y el pequeño estudio en habitaciones permanentes para su familia. Su madre. Su hermano menor. Y la novia de su hermano. 3 personas. 2 habitaciones. En una casa que mis padres habían dedicado su vida a entregarme. Lo miré fijamente y esperé la parte en la que dijera que estaba bromeando. Esa parte nunca llegó. Con cuidado, le pregunté si había olvidado de quién era la casa. Entonces dijo algo que todavía resuena en mi memoria. Lo que es tuyo es nuestro, Teresa. No respondí de inmediato. Dejé que esa frase quedara suspendida entre nosotros. Y noté que él ni siquiera se inmutó. Había ensayado aquello. Se sentía cómodo diciéndolo. 3 días después, Vivian llegó con 2 maletas y la actitud de alguien que ya había decidido quedarse. Entró por mi puerta principal sin esperar una invitación y comenzó a inspeccionar las habitaciones como un propietario que revisa una propiedad antes de una remodelación. Abrió puertas. Comentó el tamaño de los closets. Se asomó al estudio. Y asintió con una satisfacción que hizo que se me tensara la mandíbula. Brian permanecía ligeramente detrás de ella, como un hombre que sabía que había hecho algo mal, pero que ya había avanzado demasiado para dar marcha atrás. Vivian me encontró en la cocina y comenzó un discurso que claramente también había practicado. Habló sobre la unión familiar. Habló de cómo, en su cultura, la familia no abandona a la familia cuando atraviesa dificultades. Habló de lo generoso que siempre había sido Ryan y de cómo esperaba que su esposa demostrara la misma generosidad. Cada frase sonaba diseñada para hacer que cualquier desacuerdo pareciera egoísmo. Reconocí la estrategia. Había escuchado discursos manipuladores antes. Simplemente nunca en mi propia cocina. Entonces extendió la mano. Me pidió directamente, sin vacilar y sin mostrar la menor conciencia de lo que estaba exigiendo, una copia de las llaves de la casa. La cocina quedó en silencio. Podía escuchar el zumbido del refrigerador. Podía escuchar a Ryan cambiar el peso de un pie al otro detrás de su madre. Y en ese instante sentí algo inesperado.
No era rabia. No era pánico. Era una calma extraña. La clase de calma que solo aparece cuando finalmente entiendes exactamente lo que está ocurriendo y exactamente lo que vas a hacer al respecto. Miré la mano extendida de Vivien. Miré su rostro, con la expresión de alguien acostumbrada a obtener todo lo que pide. Y entonces sonreí. No una sonrisa educada. No una sonrisa nerviosa. Sino la sonrisa tranquila y segura de una mujer que sabe algo que la otra persona en la habitación todavía desconoce. Dejé el trapo de cocina que tenía en las manos. Me enderecé. Y dije algo en voz baja, con claridad y sin el menor temblor en mi voz. Algo que hizo que Ryan se quedara completamente inmóvil. Algo que hizo que el color desapareciera del rostro de Vivien tan rápido que parecía que alguien hubiera apagado una luz detrás de sus ojos. Pero antes de contarles lo que dije, necesito que entiendan todo lo que ocurrió antes de ese momento. Porque esas palabras solo tienen sentido cuando conocen el peso completo de lo que había detrás de ellas. Dije. Y Vivien, creo que ha habido un malentendido y me gustaría aclararlo ahora mismo, mientras todos estamos aquí juntos. Mi voz no tembló. Eso me sorprendió incluso a mí. Ryan dio un pequeño paso hacia adelante, como hacen las personas cuando sienten que una situación está a punto de escaparse de su control. Y la mano extendida de Vivien seguía en el aire. Esperando. Con esa paciencia ensayada de alguien que cree que el mundo terminará obedeciendo tarde o temprano. Dejé que el silencio se prolongara un segundo más. Lo suficiente para que ambos sintieran su peso. Y entonces continué. Le dije que esa casa no era de Ryan para ofrecerla. Le dije que tampoco era mía para compartirla de la manera en que ella lo estaba imaginando. Le expliqué, despacio y con claridad, que esa casa primero perteneció a mis padres. Que los 11 años que mi padre pasó manejando un automóvil sostenido por el óxido y la pura terquedad estaban presentes en esas paredes. Que los 7 inviernos que mi madre soportó usando un abrigo que debió haber reemplazado mucho antes estaban en los cimientos de esa casa. Y que cuando ellos pusieron aquellas llaves en mis manos, estaban poniendo 30 años de sus vidas en mis manos. Y yo no iba a entregar ni una sola parte de eso a alguien que había entrado por mi puerta principal con maletas, planes de remodelación y que llamaba a todo aquello unidad familiar. La mano de Vivien cayó. No lentamente. Cayó como caen las cosas cuando los músculos que la sostienen simplemente dejan de recibir la señal para seguir haciéndolo. Su rostro, que había mantenido aquella confianza tranquila y perfectamente ensayada desde el momento en que llegó, hizo algo que no le había visto hacer antes. Primero se quedó inmóvil. Luego perdió el color. Y la expresión que sustituyó aquella seguridad se parecía mucho más al desconcierto. Un desconcierto genuino. Sin actuación. Llegando de golpe, como agua helada. Ryan dijo. Teresa. Solo mi nombre. De esa forma en que las personas lo dicen cuando no tienen nada más preparado. Entonces me giré hacia él, porque lo siguiente que necesitaba decir era más para él que para ella. Le dije que lo amaba. Y que había hablado con sinceridad cuando hice cada una de las promesas que pronuncié el día de nuestra boda. Pero también le dije que amar a alguien no significaba entregar las pruebas de toda una vida de sacrificios de mis padres. Le dije que estaba de acuerdo con él en una cosa. Lo que era mío también era nuestro. Completamente de acuerdo. Pero lo que pertenecía a mis padres era sagrado. Y esas dos cosas no eran la misma categoría. En algún punto de toda aquella planificación y conversación, él había confundido ambas. Y necesitaba que dejara de hacerlo de inmediato. Caminé hacia el segundo cajón de la izquierda de la cocina, el lugar donde guardaba los documentos de la casa. Saqué la carpeta que mi padre había preparado cuando me transfirió la propiedad. Estaba organizada exactamente como él organizaba todo en su vida, ordenada, precisa y deliberada. Cada hoja en el lugar correcto. La coloqué sobre la mesa. La abrí en la página donde aparecían los nombres. La giré para que ambos pudieran verla. Y señalé con un dedo la línea que importaba. Mi nombre. Solo mi nombre. No el de Ryan. No un apellido compartido. No un nombre familiar. El mío. Vivien observó el documento.
Lo observó durante mucho tiempo. Ryan también lo hizo. Y algo cambió en su postura. Fue una especie de desinflamiento. Lento y completo. Como el aire escapando de algo que había permanecido demasiado tiempo inflado más allá de su límite. Entonces me dirigí a Vivien directamente. Sin crueldad. Pero también sin suavizar mis palabras. Le dije que siempre sería bienvenida en mi hogar como invitada. Que las habitaciones de huéspedes existían precisamente para los invitados. Que no sentía hostilidad hacia ella como persona. Y que tampoco deseaba crear distancia entre Ryan y su familia. Pero la conversación sobre las llaves. Sobre habitaciones permanentes. Sobre reorganizar el interior de una casa por la que mis padres se sacrificaron durante 2 décadas. Esa conversación había terminado. Había terminado en el instante en que ella extendió la mano para pedir las llaves. Y necesitaba entenderlo antes de marcharse ese mismo día. Y así fue. Aquella tarde se fue. No se marchó enojada, como yo había esperado. Se fue con algo más silencioso que la ira. Una especie de reajuste. La corrección mental que hace una persona cuando descubre que la habitación en la que acaba de entrar no era la que había imaginado. Ryan la llevó a casa de su hermana, al otro lado de la ciudad. Regresó 2 horas después. Se sentó frente a mí. Y no dijo una sola palabra durante casi 5 minutos. Cuando finalmente habló, no defendió a su madre. Tampoco intentó defenderse a sí mismo. Solo dijo: «Debí hablar contigo antes de que ocurriera todo esto». Le respondí que tenía razón. Me dijo que ahora lo entendía de una manera que antes no había sido capaz de comprender. Le contesté que entenderlo ahora era la única versión de entender lo que nos quedaba. Así que tendríamos que trabajar a partir de ahí. Pasamos las siguientes 3 semanas teniendo las conversaciones más honestas de todo nuestro matrimonio. Las cosas que habían estado moviéndose bajo la superficie finalmente salieron a la luz. Los patrones que se habían formado silenciosamente recibieron un nombre. Fue incómodo. De la misma forma en que suelen ser incómodas las cosas necesarias. Pero también fue la primera vez que sentí que realmente estábamos construyendo algo juntos. No simplemente viviendo en paralelo dentro de las mismas paredes. Ryan comenzó a llamar a su madre 2 veces por semana. Cuando hablábamos, ella era cordial conmigo. No cálida. Todavía no. Pero sí respetuosa. Con esa cautela de alguien que está aprendiendo a moverse dentro de nuevos límites. Y he aprendido algo sobre eso. A veces el respeto es una forma más honesta de afecto que la propia calidez. Porque el respeto no te exige sentir algo que no sientes. Solo te pide reconocer lo que es real. Mis padres no saben la mayor parte de lo que ocurrió. Mi madre se preocuparía demasiado. Mi padre guardaría silencio de esa manera tan particular en la que se queda callado cuando algo ha amenazado aquello que ama. Y no quería cargarlo con ese peso. Lo que sí sé es que la casa sigue oliendo igual. A pintura fresca. A cera para madera. Y a algo cálido escondido debajo de todo eso. Los 11 años de sacrificio de mi padre siguen en estas paredes. Los 7 inviernos de mi madre siguen en estos cimientos. Y las llaves siguen exactamente donde pertenecen. En mis manos. Justo donde mis padres las dejaron.